Excelente, ya estamos. Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con esta conferencia introductoria acerca del programa de paternidad y maternidad libre de gritos. Me encanta que tengan el interés de acompañarnos porque pues creo que solamente así podemos generar cambios en las relaciones y así podemos generar cambios en la forma de educar cuando nos abrimos a la oportunidad de conocer propuestas nuevas, cuando nos abrimos a la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos y a lo mejor intentar hacer pequeños cambios que puedan generar cambios todavía más importantes dentro de la familia. Y justo pues de eso habla este programa de paternidad y maternidad libre de gritos. Justo hoy por la tarde estaba yo platicando con una mamá que estaba interesada en participar en el programa y me decía, híjole, lo que pasa es que, o sea, sí me gustaría tomar el taller, pero no me gustaría que mi hija escuchara que las cosas que puedo decir acerca de lo que ella hace o deja de hacer. Y es una preocupación, pues obviamente, súper válida. Y yo le decía, pues es que este programa, a diferencia a lo mejor de algunos otros, no es un programa o no es un taller que está diseñado para que nos quejemos de los hijos, ¿no? Sino más bien para que nos miremos a nosotros mismos, para que ustedes se miren a ustedes mismos y que puedan darse cuenta qué cosas podrían estar haciendo diferente para tener resultados diferentes con sus hijos. Entonces, pues déjenme les platico un poquito antes de seguirme porque empiezo a platicar y ya me sigo. Les quiero platicar un poquito acerca de mí para quienes no me conocen. Yo soy psicóloga, estudié en la UNAM. Tengo además un máster en conciencia plena o mindfulness. Soy fan. Una de mis fortalezas es justo el amor por el aprendizaje. Entonces he estudiado un montón de cosas, no me canso de estudiar. Todas las cosas que yo he estudiado han sido con la idea de poder ofrecerle a mis alumnos más estrategias, más formas de ayudarlos, digamos. Todo lo que yo estudio siempre va, ay, esto le serviría a mis alumnos, con esto les puedo hacer una conferencia, les puedo hacer un taller y pues me encanta, me encanta. Tengo más de 17 años trabajando con temas de escuela para padres y maestros y pues ya se irán dando cuenta que me encanta, me fascina, definitivamente creo que es mi misión de vida estar aquí. Yo no soy mamá, sin embargo, creo que todas las personas venimos justo con eso, como con una misión de vida, con un propósito, ¿no? Y estoy convencida de que mi propósito en esta vida, mi misión de vida es acompañarlos a ustedes en su rol como padres de familia. Estoy convencida de que esa es mi misión. Por eso estoy tan feliz de estar aquí. Entonces, fíjense, les quiero platicar que cuando llegan, cada vez que llegan los papás o las mamás acá conmigo, desde hace más de 17 años, frecuentemente son papás y son mamás pues que en realidad ya han pasado por muchas otras cosas, ¿no? Ya han leído un montón de libros o ya han tomado otros cursos o ya han asistido a un montón de conferencias, ¿no? En las escuelas frecuentemente te invitan a todas estas conferencias, muchas veces obligatorias, ¿no? Entonces, normalmente cuando los papás llegan acá conmigo, pues no llegan en blanco. En realidad ya llegan con mucha idea pues, de otras propuestas, ¿no? De otros libros. Pero fíjate que hay algo muy interesante. Cuando traje el libro de Paternidad Libre de Gritos a nuestro país, a México, eh, yo le pedí a Editorial Trillas, pues que me ayudara a publicarlo en español. Y entonces ellos me pidieron, bueno, pues que hiciera como que un estudio de mercado, que revisara todos los libros que había en el mercado y que les pudiera decir, bueno, ¿y en qué se diferencia, no? O sea, ¿cuál es la aportación de este programa a diferencia de todo lo que hay allá afuera? Y obviamente muchos de los libros que yo revisé, pues ya los conocía, ¿no? Como el de Disciplina con Amor, Disciplina Positiva, Disciplina Inteligente, Disciplina Consciente, ¿no? O sea, hay tantos libros allá afuera con respecto a cómo educar a los hijos y cómo establecer límites de manera amable, cómo hacer esto que hoy se conoce como la crianza respetuosa. Pero fíjate que justo lo que yo me di cuenta
es que había algo que estaba faltando. O sea, dentro de todos estos libros que tienen propuestas obviamente muy valiosas, algo les estaba faltando. Y justo lo que ninguno de estos libros nos dice es qué hago con las emociones, ¿sí? ¿Qué hago con las emociones mías? O sea, ya déjalas de tus hijos. ¿Qué haces con tus emociones? Porque al final lo que tus hijos hacen o dejan de hacer, tengan la edad que tengan, genera en ti emociones desagradables, genera enojo y genera frustración y genera desesperación, ¿cierto? Y genera así ganas de zarandearlos. O sea, generan todas estas emociones y la pregunta que ninguno de estos libros responde es, ¿y qué hago yo con eso? Porque nos dicen, no, pues establece límites de esta manera y muy tranquilamente y sin levantar la voz y así, ¿no? Con autoridad y con esto y con lo otro. Y tú dices, ¿y cómo hago eso si por dentro estoy que hiervo y quiero yo regalarlo con, ¿sí? O sea, ¿cómo hago eso? Y eso es justo lo que para mí llamó mi atención cuando yo conocí el libro de Paternidad Libre de Gritos. Porque para lo que yo, o sea, lo que yo encontré es que era el único libro en el mercado, la única propuesta en el mercado que no se enfocaba en los papás, no se enfocaba en los hijos, en cómo le hago para que mi hijo haga lo que yo quiero que haga, sino cómo le hago para yo aprender a mantenerme bajo control, para que entonces yo, desde un lugar de tranquilidad, pueda, ¿sí? Establecer estos límites de los que me están platicando, poner reglas claras, ser consistente, establecer consecuencias, hacer todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer y que a lo mejor por una u otra razón no estamos haciendo, ¿sí? Entonces, justo eso es lo que, para mí, esa es la propuesta más importante que hace el programa de paternidad, maternidad libre de gritos. Porque nadie nos dice allá afuera qué hacer con las emociones. Y este programa, esa es la base de todo. Esa es la base de este programa. ¿Qué hace el adulto con las emociones? ¿Cómo le voy a hacer yo para gestionar mis emociones correctamente de modo que pueda ser el papá o la mamá que quiero ser? ¿Sí? Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando finalmente terminamos gritando, ¿no? O cuando terminamos levantando la voz, o cuando terminamos diciendo algo que no queremos decir, o haciendo algo que no queremos hacer, lo primero que sentimos es culpa y lo primero que sentimos es arrepentimiento y quisiéramos regresar el tiempo para hacer las cosas de manera diferente. A nadie nos gusta perder el control porque justo pasa eso, que terminamos haciendo o diciendo cosas que no queríamos hacer. Y eso es justo lo que hace este programa, enseñarnos primero, antes de enfocarnos en tus hijos, primero nos vamos a enfocar en ti. Nos enfocamos en ti para que entonces puedas aprender a gestionar tus emociones correctamente, para que entonces, como yo les decía hace un momento, puedas ser el papá o la mamá que quieres ser, ¿sí? Ahora, una de las preguntas más importantes que nos hace justo este programa, ¿sí? Es esta, ¿no? Porque los papás frecuentemente acuden conmigo o buscan en el mercado, buscan allá afuera, estas herramientas, estas estrategias para poder controlar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo hago que haga lo que yo quiero? ¿Cómo hago que obedezca? ¿Cómo hago que no grite? ¿Cómo hago que sea ordenada? ¿Cómo hago que no le pegue a su hermano? ¿Cómo hago para que haga la tarea? ¿Cómo hago para que estudie? ¿Cómo hago para que me escuche? ¿Cómo hago para que no se junte con malas influencias? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces buscamos todas estas herramientas o estrategias buscando controlar a los hijos, ¿sí? Porque además así fue como fuimos educados. Pero la pregunta que hace este programa es, ¿y si no son los hijos los que están fuera de control? ¿No? ¿Y si no son los hijos los que están fuera de control? ¿Y si el que estoy fuera de control soy yo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, hay esta frase que a cada rato, por ciertas épocas, esta imagen aparece en mi Facebook y me encanta porque justo es eso, ¿no? Dice aquí, tal vez la tarea más difícil de ser padres
no es la de controlar el comportamiento de los hijos, sino controlar el propio. Sobre todo porque fíjense, o sea, desafortunadamente, pues nosotros fuimos educados así. Muchos de nosotros fuimos educados así, a través de los gritos, ¿no? A través de estas así expresiones súper, ¿no? O sea, súper fuertes. A lo mejor hasta crecimos con el cinturón o con la chancla, ¿no? O con la nalgada, o con la cachetada, o con el zape, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando crecemos y nos toca a nosotros educar? Pues a lo mejor de entrada dices, no, 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 yo no voy a hacer lo que hacían conmigo, ¿no? Yo no le voy a pegar a mis hijos, o yo no voy a gritar, o yo voy a ser súper paciente, esto, lo otro. Y de repente, ¿no? Te toca un hijo más voluntarioso de lo que tú imaginabas y dices, y terminas haciendo todo lo que dijiste que no ibas a hacer. Porque al final así crecimos, eso fue así nos dijeron que era lo que teníamos que hacer. Y en los momentos de desesperación, de frustración, cuando los hijos retan, cuando los hijos llevan la contraria, pues la primera estrategia que nos viene, ¿no? Que nos viene a la mente es, pues el control, ¿sí? El control a través de la amenaza, de la intimidación, ¿sí? A lo mejor hasta como decía, pues de la violencia, pues del golpe, del cinturonazo, del chanclazo, la cachetada, lo que sea. Entonces, por eso nos dice esto, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si no son los niños los que están fuera de control? ¿Y qué pasa si somos nosotros, los adultos? Y esta es justo la propuesta, como les decía, que hace este programa. El libro que ustedes ven del lado izquierdo es el libro que se publicó originalmente en los Estados Unidos en el año 2006. En ese primer año se convierte en uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos y creó tal cual una revolución. Yo logré traer este libro a México en el año 2011, se publicó, Editorial Trillas lo publicó en el año 2011 aquí en nuestro país, y muchas veces los papás me decían, oye, pero si es un libro que escribió un gringo, o sea, como que, y sí tiene que ver con lo que vivimos acá en México, sí, total y absolutamente, vamos en la 8ª reimpresión del libro, porque todos los papás gritan. Se dice que el 98% de los papás gritan. Ya después platicaremos, en las siguientes sesiones, platicaremos que hay diferentes formas de gritar. No solamente gritamos levantando la voz, pero bueno, eso es harina de otro costal. Se dice que el 98% de los papás gritan y el otro 2% también, solo que dicen mentiras. Entonces, por eso, este libro, este acercamiento, este programa ha tenido tanto éxito también en todos los países de habla hispana, porque al final todos los papás, sin importar en dónde vivan, en dónde hayan nacido, en dónde estén educando a sus hijos, todos los papás tienen esta lucha por mantenerse bajo control cuando los hijos pues no hacen lo que ellos esperan. Cuando los hijos llevan la contraria, cuando se enganchan con los hijos en una lucha de poder. Y de eso se trata este programa. Entonces, justo lo que yo les decía hace unos momentos, esta es una frase pues que se hizo muy famosa, que publicó uno de los miembros de América por la Infancia. Y entonces este psicólogo dice, los padres por siglos enfrentaron la paradoja de intentar enseñar a no pegar pegando, a no gritar gritando, a respetar faltando al respeto a sus hijos. Y hoy sabemos que no se puede y que tarda y cuesta salir de la confusión que deja haber sido educado entre paradojas. Y eso es justo lo que yo les mencionaba hace un momento. Crecimos nosotros con otro estilo. Y le pegabas, a lo mejor eras pequeño y le pegabas a tu hermana y tu mamá te agarraba nalgadas, que no le pegas, no se pega mientras te daba de nalgadas, ¿no? Y no grites gritándote. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues crecimos en ¿no? Como dice este psicólogo, pues entre paradojas, y cuando nosotros intentamos hacer las cosas diferentes, pues entonces dices, espérate, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, sí quiero educar de manera distinta, sí quiero
pues mostrarles este respeto a mis hijos. Sí quiero tener consideraciones diferentes a las que a lo mejor mis papás tuvieron conmigo, pero ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo? Entonces, lo que está sucediendo, lo que yo me he dado cuenta que está sucediendo con los papás de hoy, es que ustedes están viviendo como este periodo de transición, ¿sí? Son papás que fueron educados con este estilo tradicional de educación, de gritos, de sombrerazos, de a mí no me contestas y cállate y no opinas, ¿no? Y toda esta forma de educación del pasado que quieren educar de manera distinta, y muchos de ellos, muchos de estos papás que están queriendo educar de manera diferente, se van, ¿no? Hacia el otro extremo de no poner límites, de querer hacerse amigos de los hijos, ¿no? De no ser consistentes con la disciplina, todo este tipo de cosas. Entonces, la cosa es, tenemos que encontrar un punto medio. O sea, no podemos ni educar a gritos y a sombrerazos, ni podemos tampoco dejar de ser una autoridad en casa, porque entonces los hijos van a hacer lo que quieren, ¿no? Y eso no es sano para nadie, para nadie. Entonces, por ejemplo, a mí me sucede, frecuentemente, les voy a decir, frecuentemente me sucede en los grupos de paternidad, maternidad libre de gritos, que yo decidí organizar los talleres por las noches. Las clases de este taller son de 8 a 10 de la noche. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo, ¿no? Como psicóloga que enseña a establecer la disciplina correctamente, establecer límites claros, rutinas, etcétera. Yo estoy asumiendo que los chamacos a las 8 de la noche ya se fueron a dormir. ¿Y qué significa eso? Que si esos chamacos ya están dormidos, los papás ya pueden venir a tomar una clase conmigo. Y muchos de los papás que llegan a mi taller, lo primero que me dicen es que yo no tengo esa rutina, es que no logro que se duerman temprano. Es que a las 8 de la noche mis hijos siguen despiertos, ¿no? Y entonces ahí es cuando les digo, espérate, pues entonces con más razón tienes que venir al taller, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es, queremos educar de manera diferente. Justo mi hermana hace unos días publicó justo la información del taller, invitando a la gente a que se inscribiera, y me llamó mucho la atención la forma en la que ella redactó ese post en Facebook, porque decía, los invito a que se inscriban a este taller para que podamos educar mejor de lo que nos educaron a nosotros. Y me llamó mucho la atención que utilizara esas palabras, ¿no? Porque yo soy de las personas que piensan que siempre podemos mejorar, que siempre podemos hacer las cosas mejor, que independientemente de si pensamos que nuestros papás nos educaron correctamente o no nos educaron correctamente, creo que siempre podemos hacer las cosas mejor. Y siempre podemos buscar nuevas formas de mostrar respeto, de mostrar agradecimiento, de conectar con las otras personas. Y justo es lo que yo busco hacer a través de este programa. Entonces, como yo les decía, hay muchas personas, a mí me encanta que ustedes estén aquí, porque hay muchas personas que no están dispuestas a moverse del lugar. Esta frase que ustedes ven en pantalla, pues me la dicen por lo menos una vez al año, ¿no? O sea, por lo menos les digo, yo no soy de engancharme en discusiones con las personas, ¿no? Y mucho menos en las redes sociales, pero les voy a decir que por lo menos una vez al año, ¿sí? Respondo a este tipo de comentarios, ¿no? Donde me dicen, oye, espérate, pero pues a mí mis papás me pegaban cuando estaba niño y no salí tan mal. Híjole, está cañón, ¿no? Está cañón. No sé si ustedes lo han visto, pero se hizo viral un post que publicó un centro de atención psicológica que justo hablaba de esto, ¿no? Y decían, sí, a mí mis papás me pegaron o me pegaban cuando era niño y no salí tan mal. Lo dice la persona que sufre de ataques de ansiedad, lo dice la persona que no puede pasar el día sin fumar porque no logra controlar su estrés, ¿no? A mí mis papás me pegaban de niño y no salí tan mal, y lo dice esa persona que tiene problemas de autoestima. O sea,
híjole, está muy difícil pensar realmente que haber sufrido de violencia cuando niños, porque al final es violencia, de haber sufrido de violencia, realmente no tuvo un efecto en nosotros, porque por supuesto que lo tuvo. Y no salí tan mal, pues, ¿qué es mal? ¿No? ¿Qué es mal? Entonces, yo creo que ustedes aman suficiente a sus hijos como para decir, híjole, pues no sé si irán a salir tan bien o tan mal, pero no estoy dispuesto, ¿no? A correr el riesgo. Eso es lo que yo pensaría, por lo menos, si yo fuera mamá, ¿no? O sea, yo no sé si realmente golpear a los niños, ¿no? Al golpear a mis hijos, por ejemplo, no irán a salir tan mal, pues no lo sé, pero sabes que no me pienso arriesgar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿la educación del pasado no sirve para nada? No, por supuesto que sirve. Que pudieron digamos, transmitir aspectos importantes con respecto a lo mejor al respeto a la autoridad, por supuesto que sí. ¿Por qué funcionaba la educación de antes? Porque tenían varias cosas muy importantes que sí podemos aprender y que sí podemos retomar, ¿sí? Número uno, la autoridad de antes era una autoridad súper clara. O sea, los papás de antes estaban convencidos que eran la autoridad en su casa. Y eso, desafortunadamente, el día de hoy ya no es tan evidente, ¿sí? Ya no es tan evidente. A muchos papás y a muchas mamás les cuesta trabajo asumirse como la autoridad en su casa, ¿sí? Les cuesta trabajo. Muchas veces se sienten intimidados cuando sus hijos reaccionan emocionalmente, cuando reaccionan muy fuerte, se sienten intimidados y entonces por eso ceden, ¿no? Entonces, eso es algo que sí funcionaba de la educación de antes, que había una autoridad muy clara y eso es algo que sí podemos retomar. Pero ojo, el hecho de que yo sea una autoridad en mi casa no tiene nada que ver con lo que decíamos hace rato, ni con gritar, ni con golpear, ni con amenazar, ni con intimidar. O sea, yo puedo ser una autoridad calmada, ¿sí? Cuando yo estoy convencido de que yo soy la autoridad en mi casa, no necesito levantar la voz, porque yo puedo transmitir lo que tengo que transmitir de manera clara y amable, ¿sí? Había además una jerarquía en términos de autoridad, o sea, pónganse a pensar en la educación de antes, pues hasta le hablaban de usted a los papás, le hablaban de usted a los maestros, o sea, había una jerarquía en términos de autoridad. Los niños sabían o los adolescentes sabían que ahí había una diferencia, un escaloncito, ¿sí? Como me decía mi mamá cuando yo estaba adolescente y que empezaba a medio quererme revelar, mi mamá me decía, Samantha, acuérdate que no somos iguales. Y yo decía, ahí en la torre, ¿no? O sea, es esta idea de que los papás están un escaloncito arriba, ¿sí? También ¿qué es lo que sucede? Antes las reglas y los límites eran clarísimos. O sea, los hijos sabían perfectamente qué se valía y qué no se valía. Ellos sabían a qué hora tenían que hacer esto, a qué hora tenían que hacer lo otro, qué sí podían hacer, qué no podían hacer y no había ni la menor duda. Pero si nosotros decimos que los hijos tienen que hacer tal cosa y cuando llega el momento de hacer tal cosa, yo no superviso o yo lo dejo pasar o yo a veces sí les digo algo, a veces no les digo algo, pues entonces no están tan claras las cosas, ¿cierto? No están tan claras las cosas. Y dentro de las reglas y los límites claros, pues tiene que haber también consecuencias, ¿no? Frecuentemente los papás llegan conmigo y se quejan, es que mi hijo tiene un tiradero, nunca recoge nada, ¿no? Ok, ¿y cuál es la consecuencia de no recoger? Ah, no, pues nada. Ah, no, pues, ¿sí? Se dice por ahí que, digamos que tu hijo no va a hacer algo mientras ese algo sea más importante para ti que para ellos, ¿sí? Va de nuevo, tus hijos no van a hacer algo
mientras ese algo sea más importante para ti que para ellos. Ejemplo, la tarea. Oye, ¿ya hiciste la tarea? La tarea. Oye, siéntate a hacer la tarea. La tarea, la tarea, la tarea. Oye, la tarea, ¿qué te dejaron? La tarea, la tarea, la tarea. Mientras la tarea sea más importante para ti que para ellos, no la van a hacer. Porque entonces en su cabeza es, pues tanto quiere que haga la tarea, pues que la haga él, ¿no? En el momento en el que la tarea se vuelve importante para ellos, en ese momento la van a hacer. ¿Y cómo se va a volver importante? Cuando tengan que vivir consecuencias de no hacerla. ¿Sí? Lo mismo pasa con el desorden. Pues mientras no haya una consecuencia de que haya desorden, ¿no? Frecuentemente pasa con muchos papás que, oye, recoge el tiradero que dejaste en la sala y tus cosas y no sé qué, y están toda la tarde, oye, que el tiradero, que recoge lo que no sé qué, se van a dormir los chamacos, nunca recogieron el tiradero, ¿y quién lo termina recogiendo? Los papás. Entonces, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Pues que lo que digo, pues no es de a de veras, ¿no? Yo digo, se convierten en los diputados de su casa. Pónganse a pensar cuando se aparece en la televisión un diputado, un candidato, y empiezan a hablar y a prometer que van a hacer, y entonces yo te voy a dar y te voy a ayudar y voy a luchar por, ¿no? ¿Qué piensas? Frecuentemente cuando vemos a esas personas en la televisión, lo que decimos es, ajá, nos entra por una oreja y nos sale por la otra, porque desde nuestra perspectiva no van a hacer absolutamente nada. Es puro bla, 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 puro bla, bla, bla. ¿Por qué? Pues porque constantemente lo hemos vivido. Nos dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Nos dicen que van a hacer otra cosa y no la hacen. Nos dicen que van a hacer esto y no lo hacen. Con los hijos es exactamente igual. Si tú les dices que si no hacen tal cosa va a haber una consecuencia y no hay consecuencia, o si tú les dices que si hacen algo igual, ¿no? Van a tener derecho a esto y lo otro, lo demás allá, y sin hacerlo tú les das derecho a que hagan esto y lo otro, lo demás allá, pues entonces lo que ellos entienden es que, ¿no? Es que se van a salir con la suya, ¿eh? Y como para qué lo hago si me puedo ir a dormir y en la mañana ya lo hicieron por mí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la consistencia. La educación de antes era súper consistente. O sea, ahí no era de que a mi mamá se le olvidó la consecuencia o de que a mi papá se le olvidó que yo no podía ir aquí o yo no podía hacer otra cosa. Es que eran absolutamente consistentes. ¿Sí? Entonces, pues hay muchas cosas que podemos retomar y traer de regreso, ¿no? A la educación de ahora, porque funcionaba en la educación de antes, pero porque tenía sentido, ¿no? Y además trabajaban en equipo, o sea, papá y mamá trabajaban en equipo. No era de que, no, pues sí, mamá dice una cosa y entonces puedo ir con mi papá y decía otra. No, 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 trabajaban en equipo. Entonces, hay cosas que podemos dejar en el pasado porque no funcionaban en términos de generar una relación de respeto, en términos de generar una conexión con los hijos, en términos de abrir la comunicación con los hijos. Pues sí, todas esas cosas las podemos dejar en el pasado, como lo es todas esas estrategias de violencia finalmente, ¿no? Todos esos gritos, amenazas, manipulaciones, ¿no? Todo eso lo podemos dejar en el pasado, pero hay cosas que sí funcionaban como estas que ustedes tienen en pantalla, que sí podemos retomar, y que nos pueden ayudar a generar cambios bien importantes en casa. Entonces, justo hablando de todo esto que decíamos con respecto a la violencia, pues América por la Infancia publica esta frase, ¿no? Que me gusta mucho, que dicen, no se le puede pegar a un niño o a un adolescente por los mismos motivos que no le puedes pegar a tu vecino, a tu pareja, a tu profesor ni a tu colega, porque no se le puede pegar a la gente. Y los niños y los adolescentes son gente, por lo tanto no se les puede pegar. Dice, ¿en qué parte de esta sencilla lógica se pierde la gente? Yo te lo puedo explicar 1000 veces, pero nunca te voy a pegar. Y lo mismo sucede con los gritos, ¿no?
Entonces, es bien impresionante como muchos de los papás que llegan al taller de paternidad libre de gritos, lo que me comentan dicen, es que es increíble porque voy al trabajo y allá no le grito a nadie, o sea, allá me aguanto y allá no, hago todo lo posible por ser asertivo o asertiva y por decir las cosas con calma, pero llego a mi casa y se me olvida esa asertividad y se me olvida ese control emocional y son las personas a las que más amo, las personas a las que más amo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué con los extraños puedo controlarme y con las personas que más amo me doy el lujo de gritar, ¿no? De explotar, de sacar esta reacción emocional? Entonces, ¿por qué es tan importante aprender primero, como yo les decía, en el taller lo que buscamos es que primero mirarnos a nosotros mismos y entonces aprender a gestionarlas nosotros las emociones? Porque de otra manera, ¿qué les estamos enseñando? O sea, si la forma en la que tú lidias con el conflicto en casa es a través de gritos, y como yo les decía, hay muchas formas de gritar, no nada más levantando la voz. Si la forma en la que tú lidias con el conflicto en casa es gritando, es amenazando, es intimidando, entonces, ¿qué les estamos enseñando a estos niños, a estos adolescentes? Pues les estamos enseñando que está bien, que así son las relaciones. Y el problema es que los patrones de interacción que se desarrollen entre tú y tus hijos son los que ellos van a repetir allá afuera. Entonces, pues el día de hoy les gritas tú y el día de mañana, ¿quién les va a gritar? O el día de hoy les pegas tú y quién les va a pegar mañana, ¿no? Frecuentemente le digo a los papás con los que yo trabajo, es que cuando, cuando tu hijo llegue a la adolescencia y tú veas los gritos que le pega la novia o el novio a tu hijo o a tu hija, no te va a encantar. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a gestionar nuestras emociones correctamente, de modo que les enseñemos una manera distinta de resolver el conflicto, para que cuando ellos lleguen allá afuera y alguien les quiera levantar la voz, ellos sean capaces de decir, no, a ver, espérate, ni en mi casa me gritan, ¿no? Cuando estés más tranquilo platicamos, yo así no juego, ¿sí? Ahora se habla mucho de las famosas relaciones tóxicas. Pues cuando tú aprendes a educarlos de manera distinta, alejado de la manipulación, de la violencia, de los gritos, de las amenazas, de la intimidación, de todo esto que hemos venido hablando, pues ¿qué es lo que sucede? Preparas a tus hijos para que puedan detectar a las personas tóxicas, como les llaman hoy, para que las puedan detectar a kilómetros de distancia. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Querer relacionarse con ellos? No, por supuesto que no. Van a querer salir corriendo, pero para el otro lado. Y esas personas tóxicas van a saber que con tus hijos no se puede, que con tus hijos no, que se van a tener que ir a buscar a alguien más porque con tus hijos no. Entonces, lo que estamos buscando que tú logres es esto, o sea, que tus hijos sean capaces de decir esto. Mis papás me educaron con tanto amor y con tanto respeto que nunca me di cuenta que me estaban disciplinando. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos lograr. Que tú puedas aprender a establecer límites de una manera tranquila, de una manera firme pero amable. Que tú puedas comunicar los límites y las reglas de una manera hasta amorosa, pero sobre todo respetuosa para que tus hijos siempre se sientan respetados. Y entonces cuando lleguen al mundo de allá afuera puedan exigir ese respeto con todas las de la ley. ¿Sí? No nada más porque se lo merecen, sino porque lo han vivido toda la vida contigo y lo entienden y lo esperan de otras personas y también lo pueden dar. Uh-huh. Nos dice, nos dice este autor, eligiendo una crianza amable, compasiva y respetuosa,
no nos llevará más de una generación cambiar el mundo para todas las generaciones futuras. Y eso es justo lo que yo estoy intentando hacer. Que con todos los papás que lleguen a mis talleres, podamos cambiar la forma en la que las futuras generaciones van a educar. Porque lo vivieron. Así como nosotros repetimos los patrones de educación con los que crecimos, ¿no? Y así como terminamos repitiendo el grito, la amenaza, la chancla, el cinturón, lo que tú quieras, así como repetimos eso con lo que nos educaron, que ellos también puedan repetir el respeto y la compasión y el amor y esto de lo que venimos hablando. Entonces, aquí lo importante, y esto es algo que yo les estaba mencionando hace unos minutos, para que podamos lograr esto, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Hoy por la tarde estaba yo hablando con un padre de familia que me escribió interesado en el taller y me decía, oye, ¿cuánto dura el taller? Le dije, son 15 sesiones a lo largo de 4 meses. Y me dice, órale, pues entonces va para largo. Y le digo, pues es que si queremos generar cambios duraderos, pues tenemos que trabajar a profundidad. O sea, los milagros, no, los milagros en este sentido no existen, ¿no? Es como los productos milagro. Cómprate este té y vas a bajar 40 kilos en una semana. Espérate, ¿no? Espérate. Entonces, para que podamos lograr estos cambios hay que trabajar en nosotros mismos y eso va a tomar tiempo. Entonces, este taller está diseñado para que a lo largo de 4 meses, semanalmente, tú vayas haciendo reflexiones personales, tú vayas probando estrategias, tú vayas intentando hacer las cosas de manera diferente. De modo que cuando tú salgas de aquí 4 meses después, esos cambios que tú generaste se mantengan. Y se mantienen porque tú eres diferente, porque tú te moviste de lugar. Porque de otro modo, o sea, de otro modo, pues entonces te comparto las estrategias y se te van a olvidar mañana, ¿no? O sea, las vas a llevar a cabo 15 días y después vas a regresar exactamente a lo mismo de antes. Hace unos, ¿qué será? Como unas 3 semanas me escribió igual una mamá preguntándome por el taller y me dice, oye, ¿y no lo puedes dar en 2 sesiones? En 2, imagínense. En 2 sesiones, porque si lo das, si organizas el taller en 2 sesiones, pues te consigo más mamás para que vengan. Y yo, no, espérate, ¿no? Le digo, mira, uno, el contenido no se puede dar en 2 sesiones, ¿no? Se requieren por lo menos 30 horas para impartir todo el contenido. Y número 2, aunque lo pudiera dar en 2 sesiones, no lo haría, porque entonces no vas a tener tiempo para generar los cambios que se tienen que generar. Porque lo que buscamos a través de este taller es que te muevas de lugar, pero que te muevas de lugar por convencimiento propio, porque te están cayendo veintes, porque te estás dando cuenta de cosas, porque quieres hacer las cosas de manera diferente. Y los cambios verdaderos toman tiempo, ¿sí? Entonces les traje estas 2 frases que me gustan mucho, que las publiqué hace un tiempo en la página que tengo en Instagram, que dice, sana, porque tenemos niños que no merecen la versión rota de nosotros mismos. Sana antes de tener hijos para que tus hijos no tengan que sanar por tenerte como padre. Entonces, algo que yo les digo frecuentemente a mis alumnos, mientras mejor estés tú como mamá, tú como papá, mejor vas a poder educar a tus hijos. Mejor papá vas a ser y mejor mamá vas a ser. Mientras más trabajado estés, mientras más trabajes en sanar tus propias heridas, porque muchas veces lo que nos lleva a terminar como repitiendo estos patrones de interacción del pasado, pues son esas heridas que no hemos terminado de sanar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es que tus hijos te necesitan y te van a necesitar.
Aun cuando tengas hijos adolescentes o aun cuando tengas hijos que ya van a entrar en la adultez, también te van a necesitar, porque ¿sabes qué? Un día se van a equivocar, un día van a tomar una mala decisión o un día van a meter la pata. Pero si lo que ellos han vivido es que cada vez que ellos se equivocan o cada vez que ellos cometen un error, tú te cuelgas de la lámpara, no así, no, ¿cómo puede ser posible? ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Si tú te cuelgas de la lámpara cada vez que ellos cometen un error, ¿tú crees que te van a buscar cuando metan la pata? ¿Tú crees que te van a buscar cuando hayan tomado una mala decisión? Es que van a buscar a cualquier otra persona menos a ti. Una de las cosas que queremos aprender a hacer y que queremos poder transmitirles es, yo aquí voy a estar para ti, aun cuando te equivoques. Y justo cuando te equivoques, a la primera persona que quiero que busques es a mí. No a tus amigos, no al profesor de la escuela, a mí. Entonces, dice esta frase, si quieres ser un puerto seguro para tus hijos, no puedes convertirte en tempestad. Entonces, para poder estar ahí para tus hijos, para poder enseñarles cómo gestionar correctamente las emociones, cómo pedir las cosas sin hacer berrinche, cómo aprender a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Cómo cumplir con su rutina, cómo seguir las reglas, cómo resolver problemas, cómo resolver conflictos con otras personas. O sea, para que tú puedas estar ahí para ellos y enseñarles todo lo que les toca aprender, tienes que aprender a estar bajo control. Porque si tú no estás bajo control, entonces ellos no se van a sentir motivados ni a escucharte, ni a seguirte, ni a ni escuchar, o sea, ni escuchar nada de lo que tú tengas que decir. Entonces, la idea es poder convertirse en ese puerto seguro para ellos, pero para lograr eso hay que aprender a estar bajo control. Entonces, ¿qué vas a aprender en el taller de paternidad, maternidad libre de gritos? Lo que yo les decía, que hay diferentes formas de gritar, que no solamente gritamos la voz, que también, por ejemplo, cuando manipulamos, ¿no? Cuando amenazamos, cuando nos enojamos y les dejamos de hablar, también esas son formas de gritar. Vas a aprender también estrategias para gestionar correctamente tus emociones y aprender a mantenerte bajo control y entonces poder enseñarle esas mismas cosas a tus hijos. También en este taller vas a aprender a mirarte a ti mismo o a ti misma antes de mirar a tus hijos esperando que cambien. Y vas a aprender a establecer una estructura en casa que permita que haya esa relación cercana que quieres con tus hijos, pero una relación basada en el respeto y en la cooperación. Se dice que cuando logramos establecer una verdadera conexión con los hijos, podemos dejar a un lado la idea de la obediencia, porque entra en su lugar la idea de la cooperación. Y entonces ya no es que los obligues a obedecer, ya no es que los amenaces para que hagan lo que tienen que hacer, sino que ellos por sí solos eligen cooperar con las reglas de la casa. Ellos eligen participar de las actividades de la casa. Ellos eligen hacer su parte, hacer lo que les corresponde. ¿Sí? Entonces, a lo largo del taller, de los 4 meses que dura el taller, lo que vamos a hacer es vamos a cubrir con 11 principios para vivir libre de gritos, ¿sí? El primer principio, la paternidad no tiene nada que ver con los hijos, sino con los padres, tiene que ver con esta idea de lo que hemos estado hablando el día de hoy, que primero me tengo que mirar a mí, que primero tengo que ver cuáles son esas partes, pues que a mí a lo mejor me toca sanar, y que finalmente, que muchas veces terminamos exigiéndoles a ellos cosas pues que a lo mejor nosotros ni siquiera estamos haciendo, ¿no? Y que la forma en la que los estamos educando tiene más que ver conmigo, con cómo crecí, con cómo
pienso que es la forma de educar que con lo que ellos están haciendo dejan de hacer. El segundo principio, si no estás bajo control, no puedes estar a cargo, es justo lo que hemos venido hablando el día de hoy. En este segundo principio vamos a abordar todas las estrategias de gestión emocional, cómo puedes aprender a mantenerte bajo control para no explotar, para poder decir las cosas calmadamente, ¿sí? Para no terminar, pues como decíamos, amenazando o intimidando para lograr la obediencia. Aquí mismo en este segundo principio vamos a hablar de las diferentes formas de gritar. En el principio 3, crecer es difícil, especialmente para los adultos, pues vamos a hablar acerca de cómo darle opciones a los hijos, opciones de comportamiento, ¿sale? Cómo podemos de cierta manera empezar a darles la responsabilidad que les corresponde y cómo puedo yo dejar de pelear con ellos por las actividades de la rutina, ¿no? O sea, que si la bañada, que si la tarea, que si la comida, que si la clase extra, que si, ¿sí? ¿Cómo puedo dejar de pelear con ellos con respecto a todo esto? El principio número 4 comienza con el fin en mente, pero no te aferres a los resultados. Tiene que ver con qué es lo que tú quieres lograr en el futuro con ellos. ¿Qué clase de hijos quieres tener? ¿Qué clase de hijos quieres que sean cuando tengan 30 años? ¿Y qué tendrías que empezar a hacer desde el día de hoy para lograr que eso suceda? El principio número 5, los hijos necesitan su espacio, pues tiene que ver, vamos a hablar ahí tanto de espacio físico como espacio emocional. Mucho de este principio número 5, de este espacio, tiene que ver con qué tanta libertad tienen tus hijos de ser ellos mismos en tu casa. ¿Qué tanta libertad tienen de opinar diferente a como tú opinas, de ser diferente a como tú eres, de tener sus propias características, pues, de qué tanto se sienten libres de tomar a lo mejor opciones diferentes a las que tú tomarías, ¿no? A diferencia de ser una versión miniatura de sus papás, qué tanto tienen la libertad de ser ellos mismos en tu casa. El principio número 6, la resistencia es inútil, practica la paternidad judo. Aquí vamos a hablar de luchas de poder, ¿sí? O sea, ¿qué hago cuando mi hijo se niega a obedecer? ¿Qué hago cuando me lleva a la contraria? ¿Qué hago cuando me dice que no? Yo, de los primeros papás que tomaron mi taller, llegó el papá, tenía un hijo, en ese entonces él tenía un hijo de 6 años y me decía, oye, mi hijo de 6 años se volvió y me dijo, no lo hago y hazle como quieras. Me dice, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con eso? Pues justamente en el principio número 6 vamos a hablar de eso. El principio número 7, no eres un profeta ni la abuela tampoco, vamos a hablar de etiquetas, ¿no? De lenguaje, etiquetas, generalizaciones, profecías. Vamos a hablar de cómo a través de tu lenguaje tú vas creando el mundo de tus hijos y cómo puedes utilizar un lenguaje que les permita como zafarse de estas etiquetas con las que muchas veces ya han crecido. El principio número 8, los papás ponen la mesa estableciendo el tono y viceversa, tiene que ver con estructura, de lo que yo te decía. ¿Cómo podemos armar una estructura en tu casa que sea tan clara, tan firme, que tus hijos la puedan seguir por sí mismos? Que no tengas que andar atrás de ellos para que hagan las cosas, porque ellos van a tener tanta claridad con respecto a lo que hay que hacer, que lo van a poder seguir por sí mismos. El principio número 9 permite que las consecuencias griten por ti. De hecho, este principio número 9 es uno de los primeros que vemos dentro del taller, porque es muy importante que aprendas a diferenciar entre castigo y consecuencia, entre premios y regalos, que aprendas a establecer consecuencias correctamente para que en vez de castigar a tus hijos, les enseñes acerca de la vida, les enseñes cómo funciona el mundo. El principio número 10, las amenazas vacías son realmente promesas no cumplidas. Este tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, con la consistencia, ¿sale? Con qué tanto lo que dices lo cumples. Y qué tanto tus hijos saben que, ¿no? Que cuando hay una regla o hay un límite, ese límite se tiene que respetar. Y qué tanto, pues ya te convertiste en el diputado de tu casa.
¿sale? O en la diputada de tu casa. Y el principio número 11, ponte la máscara de oxígeno primero, tiene que ver con autocuidado. ¿Qué tanto cuidas de ti? Por lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, mientras mejor estés tú como mamá o como papá, pues mejor vas a poder estar ahí para ellos. O sea, tú date cuenta, cuando estás cansado o no dormiste bien o tienes algún tipo de malestar, pues no eres igual de paciente con tus hijos, ¿no? No eres igual de amoroso y de respetuoso con tus hijos que cuando estás súper bien descansado, comido y feliz, ¿no? O sea, pues también el autocuidado es importantísimo para la educación de los hijos. ¿Sale? Entonces, ya para ir cerrando, les quiero compartir esta frase del autor del libro que dice, lo que más quiero para mis hijos no es que me respeten o me vean como una autoridad o me hagan sentir bien en mi rol como papá. Lo que quiero para ellos es que se conviertan en personas autodirigidas, que tomen sus propias decisiones, vivan con las consecuencias de esas decisiones y no culpen a nadie más. ¿Verdad que sí es eso lo que queremos para los hijos? Que sean capaces de ser autónomos, de ser independientes, y sobre todo de ir por la vida apropiándose de sus decisiones y de sus acciones y siendo responsables con eso que deciden y con eso que eligen. Y esas son las oportunidades que se abren cuando dejamos de gritar. Podemos enseñar lecciones muchísimo más importantes que simplemente obedecer. Entonces, el próximo lunes, digamos, hoy era el lanzamiento, el inicio oficial del taller con esta conferencia introductoria. El próximo lunes damos inicio ya formalmente con la primera sesión del taller, el principio número 1. Estaremos trabajando los lunes, todos los lunes de 8 de la noche a 10 de la noche, así como lo hicimos hoy a través de Zoom. Muchos de ustedes ya hicieron ya pagaron su inscripción, pero digamos para quienes no, todavía no se inscriben o todavía no pagan, la inversión son 1,500 pesos por persona, por una persona, a lo largo de los 4 meses que dura el taller, o sea, son 4 pagos de 1,500 pesos o 2,000 pesos por pareja, en el caso en el que decidan ustedes tomarlo con, ¿no? Con el papá o con la mamá de sus hijos, ¿sale? Entonces, creo que todos ustedes tienen ya mi WhatsApp. Si tienen alguna duda al respecto, por favor, háganmelo saber. Y pues les agradezco mucho que hayan estado aquí y me gustaría abrir el espacio para alguna pregunta que tengan con respecto a la información que les compartí el día de hoy. Esta es, digamos, la sesión más teórica que van a vivir en todo el taller. Todo el resto del taller, pues, es absolutamente teórico práctico y estaremos viendo ejercicios y estaremos abordando casos específicos. El día de hoy era simplemente que conocieran como todo el contexto de lo que estamos tratando de hacer a través del taller. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al taller o con respecto a todo lo que acabamos de hablar? ¿No? ¿Todo clarísimo como el agua? Bueno, pues entonces, si no hay dudas, la dejamos hasta aquí y nos vemos la siguiente semana para ya iniciar formalmente con la primera sesión del taller. La sesión de la siguiente semana, ahora sí, durará las 2 horas. Esta nada más fue una introducción. Gracias, Abril. Gracias, Miriam. Me dicen que todo muy claro. Excelente. Pues muy bien. Pues entonces, váyanse a descansar. Gracias por haberse conectado y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Samantha. Bye. Hasta luego.